El golpe seco de la puerta del coche resonó en el silencio del bosque como un trueno final. Alejandro. Con solo 19 años. Sintió el mundo girar cuando su padre lo empujó fuera del vehículo, gritando: «No eres mi hijo. Los maricones como tú no pertenecen a esta familia». El motor rugió y el coche se alejó por el camino de tierra, dejando a Alejandro solo en la oscuridad creciente de los montes de Guadarrama, a las afueras de Madrid, con nada más que la ropa que llevaba puesta y un teléfono sin batería. Alejandro se tambaleó, el corazón latiéndole con fuerza mientras el pánico se apoderaba de él. ¿Cómo había llegado a esto? Solo unas horas antes, en la casa familiar en el barrio de Salamanca. Su padre, un hombre conservador y devoto católico llamado Javier, había descubierto una carta de amor que Miguel le había escrito. Javier, rojo de ira, lo había arrastrado al coche sin explicaciones, conduciendo en silencio hasta este lugar remoto. Ahora, abandonado como un perro callejero, Alejandro se arrodilló en la tierra húmeda, las lágrimas rodando por sus mejillas. El frío del atardecer otoñal se colaba en sus huesos. Pero el dolor más profundo era el de la traición. Su propio padre lo había desechado por amar a otro hombre. Mientras la noche caía, Alejandro comenzó a caminar sin rumbo, guiado solo por la luna que asomaba entre los pinos. Sus pensamientos eran un torbellino, recuerdos de su infancia feliz, de las misas dominicales donde Javier lo elogiaba como el hijo perfecto. Contrastaban con la realidad brutal de su orientación sexual, que había descubierto a los 15 años. Nunca se había atrevido a decírselo a su familia, temiendo exactamente esto. Miguel, su novio secreto desde hace un año, era el único que lo entendía. Se habían conocido en la universidad, donde Alejandro estudiaba literatura y Miguel arquitectura. Su relación era pura, llena de conversaciones profundas y apoyo mutuo. Pero ahora todo parecía perdido. Horas después, exhausto y deshidratado, Alejandro encontró un refugio improvisado bajo un árbol caído. Se acurrucó, temblando, y pensó en su madre, Elena, quien siempre había sido más comprensiva, pero sumisa ante la autoridad de Javier. ¿Sabía ella de esto? Probablemente no. Javier era el patriarca indiscutible, un exitoso empresario que valoraba la imagen familiar por encima de todo. Alejandro se preguntaba si su hermana menor, Sofía, de 16 años, lo extrañaría. Ella era la única que sospechaba algo, habiéndolo visto una vez besando a Miguel en un parque. Al amanecer, el hambre y el frío lo obligaron a moverse. Caminó hacia lo que parecía un sendero turístico, recordando vagamente que estos montes estaban cerca de un pueblo. Sus pies sangraban por las piedras afiladas, pero la rabia comenzaba a reemplazar al miedo. ¿Por qué yo? Se repetía. En España, un país que presumía de ser progresista con el matrimonio igualitario desde 2005. La homofobia aún persistía en familias como la suya, arraigada en tradiciones católicas y machistas. Javier representaba esa España vieja, donde un hijo gay era una mancha en el honor familiar. Finalmente, tras horas de caminata, Alejandro llegó a un pequeño pueblo llamado Cercedilla. Entró tambaleante en una cafetería, donde una mujer mayor, viéndolo en ese estado, le ofreció agua y llamó a la policía. Me abandonaron, murmuró él, sin dar detalles. Los agentes lo llevaron a una comisaría en Madrid.
donde pudo cargar su teléfono y llamar a Miguel. «Ven a buscarme. Por favor», suplicó. La voz quebrada. Miguel llegó en menos de una hora. Su rostro pálido de preocupación. Lo abrazó fuerte, ignorando las miradas curiosas de los policías. «Tu padre es un monstruo», dijo Miguel, ayudándolo a subir al coche. En el camino de vuelta a su apartamento en Malasaña, Alejandro le contó todo. Miguel, hijo de padres liberales, no podía comprender del todo el horror, pero juró apoyarlo. «No estás solo», le aseguró. Esa noche, en la cama de Miguel, Alejandro no pudo dormir. Pensaba en la mentira que su padre contaría a la familia, quizás que se había ido por rebeldía. O peor, que había huido por vergüenza. La sociedad española, aunque avanzada, aún juzgaba duramente a los gays en círculos conservadores. Alejandro sentía el peso de la discriminación, en el trabajo, en la calle, incluso en la iglesia. Pero algo se encendía en él, una determinación feroz de no ser una víctima. Días después, Alejandro decidió no denunciar a su padre legalmente. «No quiero más drama», le dijo a Miguel. En cambio, se mudó con él, cortando todo contacto con su familia. Comenzó a trabajar en una librería para pagar sus estudios. Y poco a poco, reconstruyó su vida. Pero el trauma lo perseguía, pesadillas del bosque. Dudas sobre su valor como persona. Miguel lo animaba a terapia. Pero Alejandro resistía, temiendo revivir el dolor. Un mes más tarde, una llamada inesperada de Sofía cambió todo. «Papá dice que te fuiste porque estabas en drogas», sollozó ella al teléfono. «Pero yo sé que no es verdad. Te vi con ese chico». Alejandro sintió una punzada en el pecho. La mentira de Javier se extendía, envenenando a su hermana. «No creas nada de lo que diga», respondió él. «Un día le haré pagar por esto». La semilla de la venganza germinaba. Alejandro comenzó a documentar todo, mensajes, recuerdos. Incluso grabó una conversación con Sofía. Miguel lo advertía, la venganza no te sanará. Pero Alejandro, marcado por el abandono, no escuchaba. El conflicto interno lo consumía, debía perdonar por el bien familiar. O exponer la verdad y arriesgar más daño. En las semanas siguientes, Alejandro se unió a un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Allí conoció a otros con historias similares, rechazos familiares, aislamiento social. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Carlos, le contó cómo había perdido todo por salir del armario. Pero había reconstruido su vida con dignidad. La sociedad cambia. Pero solo si luchamos, dijo Carlos. Inspirado, Alejandro comenzó a escribir un diario, detallando su experiencia. Quizás algún día lo publicaría. Mientras tanto, en casa de Javier, la atmósfera era tensa. Elena preguntaba por Alejandro. Pero Javier la callaba, se fue solo. No hables de él. Sofía, sospechando, buscaba respuestas en secreto. Javier, por su parte, lidiaba con su propia culpa, en el fondo. Amaba a su hijo.
Pero su educación rígida lo cegaba. La Iglesia le decía que la homosexualidad era pecado. Y él lo creía ciegamente. Pero las noches de insomnio lo torturaban. ¿Había ido demasiado lejos? Alejandro, fortalecido por Miguel, decidió confrontar su pasado. Llamó a su madre, revelándole la verdad. Papá me abandonó porque soy gay, dijo. Elena lloró, incrédula. No puede ser, murmuró. Pero las semillas de duda se plantaron. El drama familiar se intensificaba. Y Alejandro sabía que esto era solo el comienzo. Los meses pasaron. Y Alejandro se adaptó a su nueva vida en Malasaña, un barrio bohemio de Madrid donde la comunidad LGBT florecía. Trabajaba en la librería por las mañanas. Estudiaba por las tardes y pasaba las noches con Miguel, quien lo apoyaba incondicionalmente. Su relación se profundizaba, caminatas por el Retiro, cenas caseras, discusiones sobre el futuro. Pero debajo de esa aparente normalidad, el resentimiento hacia Javier bullía como una olla a presión. Un día, mientras ordenaba libros, Alejandro recibió un mensaje de Sofía: mamá y papá pelean todo el tiempo por ti. Ella quiere que vuelvas. El corazón de Alejandro se aceleró. Elena había confrontado a Javier tras su llamada, exigiendo explicaciones. Javier, furioso, había admitido parte de la verdad: lo hice por su bien. La homosexualidad es una enfermedad. Elena, horrorizada, comenzó a cuestionar su matrimonio. Por primera vez, veía la rigidez de Javier como un defecto, no como virtud. Alejandro decidió visitar a su madre en secreto. Se encontraron en un café cerca de casa. Elena, con ojeras profundas, lo abrazó llorando. Lo siento tanto. Hijo. No sabía. Alejandro le contó todo: el abandono, el miedo en el bosque, la vida con Miguel. Elena escuchaba, el rostro surcado por el dolor. Tu padre es un hombre de otra época, dijo. Pero te ama. A su manera torcida. Alejandro negó con la cabeza: el amor no abandona a alguien en el bosque. Esa reunión fue un punto de inflexión. Elena comenzó a asistir a reuniones de padres de hijos LGBT, organizada por una asociación en Madrid. Allí aprendió sobre la diversidad, el daño de la homofobia internalizada. Javier, notando el cambio, se ponía cada vez más defensivo. «Estás en contra mía», le gritaba. La familia se fracturaba. Sofía se aliaba con su madre, mientras Javier se aislaba en su estudio, bebiendo más de lo habitual. Alejandro, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. En terapia, por insistencia de Miguel, exploraba el trauma. Siento que no valgo nada, confesaba. El terapeuta lo ayudaba a ver que el rechazo era de Javier, no suyo. Pero la ira persistía. Un día, en el grupo de apoyo, Carlos le sugirió: expónlo. Escribe tu historia y públicala. Alejandro dudaba: ¿destruiría a su familia? ¿Era eso justicia o venganza? Miguel, siempre el equilibrado, lo advertía: piensa en las consecuencias. Tu padre podría perder su trabajo, su reputación.
Javier era dueño de una empresa de construcción, conocida en círculos conservadores. Una exposición pública lo arruinaría. Alejandro se debatía, el manto de la moral católica que Javier imponía era hipócrita, ya que él mismo había tenido affairs en el pasado. Algo que Alejandro sabía por rumores familiares. La tensión escaló cuando Javier descubrió las reuniones de Elena. En una cena familiar. Explotó: «Estás contaminada por esas ideas liberales. Alejandro es una vergüenza». Sofía. ¿Valiente? Intervino: «Papá. Él es gay. No un criminal». «¿Por qué lo odias?» Javier, herido, salió dando un portazo. Esa noche, solo en un bar, reflexionaba: su propio padre lo había educado con mano dura, enseñándole que los hombres debían ser fuertes. La homosexualidad era debilidad. Pero ver a su familia desintegrarse lo hacía dudar. Alejandro, enterado por Sofía, sintió una mezcla de satisfacción y culpa. «Está pagando», pensó. Pero Miguel lo confrontaba: «Esto no es sano. Estás obsesionado». Su relación comenzaba a resentirse, Alejandro se volvía distante, consumido por el plan de venganza. Una noche, discutieron: «Si no me apoyas, quizás no debamos estar juntos», gritó Alejandro. Miguel, dolido, respondió: «Te amo. Pero no quiero verte destruido por el odio». Al día siguiente, Alejandro se disculpó. Pero la grieta estaba ahí. Decidió avanzar, comenzó a escribir un artículo anónimo para un blog LGBT popular. Detallaba el abandono. Sin nombres, pero con suficientes pistas para que los cercanos lo reconocieran. «Mi padre me dejó en el bosque por ser gay». Empezaba. Lo envió. Y fue publicado. Las reacciones fueron inmediatas: shares en redes, comentarios de apoyo y condena. Javier, navegando por internet, lo leyó. El shock lo paralizó, reconocía los detalles. Llamó a Elena: «¿Fuiste tú?». Ella negó. Pero sospechaba de Alejandro. Javier, aterrorizado por el escándalo, comenzó a beber más. Su empresa sufría, rumores circulaban entre clientes conservadores. Alejandro, viendo el impacto, sintió poder por primera vez. Pero el conflicto interno lo torturaba: ¿estaba bien dañar a su padre? La sociedad lo aplaudía, pero su conciencia dudaba. Miguel lo veía sufrir: «Detente antes de que sea tarde». La crisis familiar alcanzó un pico cuando Sofía confrontó a Javier con el artículo. «Es Alejandro, ¿verdad?». Javier, roto, admitió: «Lo hice por protegerlo». Sofía lloró: «Lo protegiste abandonándolo». Javier, por primera vez, cuestionaba su fe: ¿era Dios tan cruel? Alejandro, meanwhile, planeaba el golpe final: revelar nombres en una entrevista. Pero una llamada de Elena lo detuvo: «Tu padre está en el hospital». Ataque de ansiedad. El mundo de Alejandro se derrumbó. ¿Había ido demasiado lejos? El Hospital Gregorio Marañón en Madrid era un laberinto de pasillos blancos y olores a desinfectante. Alejandro llegó corriendo, guiado por Sofía. En la habitación, Javier yacía pálido, conectado a monitores. Elena,
A su lado. Levantó la vista, vino por ti. Alejandro se acercó. El corazón en un nudo. Papá. Murmuró. Javier abrió los ojos. Débiles. Hijo. Lo siento. Las palabras colgaban en el aire. Cargadas de años de silencio. Alejandro. Temblando. Se sentó. Me abandonaste. Dijo. La voz quebrada. Javier asintió, fui un cobarde. Mi fe. Me cegó. Contó su historia, criado en una España franquista, donde la homosexualidad era ilegal. Había internalizado el odio. Pensé que salvándote de ti mismo. Te salvaba. Alejandro escuchaba. La rabia mezclada con piedad. Pero me destruiste. Replicó. Javier lloró, lo sé. Y ahora pago. El artículo había llegado a sus colegas, clientes cancelaban contratos. Su reputación, construida en décadas, se desmoronaba. Miguel esperaba fuera, apoyando a distancia. Cuando Alejandro salió, lo abrazó, hiciste lo correcto viniendo. Pero Alejandro dudaba, el perdón parecía imposible. En casa. Reflexionaba, la sociedad española, dividida entre progreso y tradición, reflejaba su familia. En barrios como Chueca, los gays vivían libres, en otros, como Salamanca, el juicio persistía. Días después, Javier fue dado de alta. La familia se reunió en casa. Tensa. Elena mediaba, debemos hablar. Sofía. Valiente. Dijo, papá. Acepta a Alejandro como es. Javier. Humillado por su colapso. Asintió, intentaré. Pero Alejandro. Escéptico. Exigió, admite públicamente tu error. Javier palideció. Su mundo era la imagen, admitir homofobia lo arruinaría. No puedo. Murmuró. Alejandro. Furioso. Salió. Miguel lo siguió, dale tiempo. Pero el tiempo era un lujo, el resentimiento crecía. Alejandro decidió presionar, contactó a un periodista para una entrevista nombrada. Mi padre me abandonó por ser gay. Titularía. Miguel. Alarmado. Argumentó, esto destruirá todo. ¿Vale la pena? Alejandro. En crisis. Cuestionaba, ¿era venganza o justicia? La moral lo dividía, el daño a su padre equilibraba el suyo. ¿Pero a qué costo? Mientras. Javier asistía a terapia por orden de Elena. El terapeuta lo confrontaba, su rechazo es proyectado. Javier recordaba un secreto, en su juventud. Había sentido atracción por un amigo. Reprimida por miedo. Soy el hipócrita. Admitió. La entrevista se publicó. El escándalo estalló, medios nacionales cubrían la historia. Hijo abandona a padre homófobo. ¿Decían? Javier perdió su empresa, amigos lo abandonaron. Elena. Leal. Se quedó. Pero el matrimonio pendía de un hilo. Alejandro. Viendo el caos. Sintió vacío. Miguel lo confrontaba, lograste tu venganza. ¿Eres feliz?
No lo era. El grupo de apoyo lo animaba, expones la homofobia. Pero el precio era alto, Sofía sufría bullying en la escuela. Una noche. Javier llamó a Alejandro, ven a casa. Alejandro fue. Cauteloso. Javier. Demacrado. Dijo, te perdono por exponerme. ¿Me perdonas? Alejandro. Llorando. Respondió, no sé. El diálogo comenzó, horas hablando de dolor. Miedos. Sociedad. Miguel. Viéndolo cambiar. Se alegraba. Su relación se fortalecía, juntos superamos esto. Alejandro escribía ahora para sanar. No vengar. Pero el daño persistía, Javier. Arruinado. Buscaba trabajo. Elena trabajaba extra. Sofía. Resiliente. Apoyaba. Alejandro se preguntaba, ¿había valido la pena? La sociedad debatía, ¿es justo exponer a familiares homófobos? Los meses siguientes trajeron una calma frágil a la familia. Javier. Humillado por el escándalo. Encontró un empleo modesto en una constructora pequeña. Elena lo apoyaba. Pero su relación era tensa. Marcada por discusiones sobre el pasado. Sofía. Madurando rápido. Se convirtió en activista escolar. Defendiendo derechos LGBT. Alejandro. Con Miguel. Vivía una vida más estable. Pero las cicatrices del abandono lo visitaban en sueños. Un día. En una manifestación del orgullo en Madrid. Alejandro vio a su padre entre la multitud. Javier. Solo. Observaba. Sus ojos se encontraron. Javier se acercó, vine a entender. Alejandro. Sorprendido. Lo invitó a caminar. Hablaron, Javier admitía su error. Influenciado por la Iglesia y sociedad. España ha cambiado. Pero yo me quedé atrás. Dijo. Miguel. A su lado. Extendió la mano, bienvenido. Javier la tomó. Temblando. Era un comienzo. En casa. Cenas familiares reanudaron. Incómodas al principio. Sofía bromeaba para romper el hielo. Elena sonreía. Aliviada. Pero conflictos surgían, Javier luchaba con su fe. En misa. Oía sermones contra la homosexualidad. Cuestionándolos ahora. Dios ama a todos. Concluía. Alejandro. Paciente. Compartía lecturas progresistas. La sociedad respondía, el artículo inspiró a otros a salir del armario. Denunciar abusos. Pero críticas llovían, destruyó a su familia por ego. Alejandro debatía internamente, ¿había sido ético? El precio, aislamiento temporal. Pero ganancia, verdad. Miguel proponía matrimonio, casémonos. Alejandro aceptaba. Emocionado. La boda. Pequeña en Chueca. Invitaba a la familia. Javier. Nervioso. Asistió. Al verlos besarse. Lloró, no de ira, sino de arrepentimiento. La ceremonia simbolizaba sanación. Sofía daba un discurso, el amor vence al odio. Elena aplaudía. Javier. Después. Abrazó a Alejandro,
Soy orgulloso de ti. Pero no todo era perfecto. Javier perdía amigos conservadores, Elena lidiaba con chismes. Alejandro. En terapia. Procesaba, pagué con dolor. Pero gané libertad. Un año después. Alejandro publicó un libro, Abandonado y Renacido. Detallaba la jornada. Sin victimismo. Se convirtió en bestseller. Sparking debates sobre homofobia familiar. En una entrevista, Alejandro reflexionaba, la sociedad nos obliga a elegir, silencio o confrontación. Elegí lo segundo. ¿Pero fue correcto? La familia. Unida ahora. Enfrentaba el futuro. Miguel y Alejandro planeaban hijos. Javier. Abuelo potencial. Sonreía ante la idea. Sin embargo, las sombras persistían. ¿Podía el perdón borrar el daño? Alejandro se preguntaba si su venganza inicial había sido necesaria. Al final. En una cena familiar. Javier dijo, gracias por no rendirte conmigo. Alejandro respondió, gracias por cambiar. La historia terminaba no con cierre perfecto, sino con esperanza. Pero queda la pregunta, ¿es moralmente correcto exponer públicamente a un familiar homófobo para forzar un cambio? ¿Incluso si destruye su vida temporalmente?